Hola, buenas. Me presento, mi nombre es Harold López, pertenezco al programa de programación de software y para este video se va a explicar el desarrollo de un código en lenguaje C++ para crear un programa que pueda calcular tanto el diámetro como el área de un círculo a partir de su radio, según se solicitó. Entonces, pues para este desarrollo se utilizaron dos herramientas principalmente, las cuales fueron el ChatGPT para la creación del código base y el programa de C++, con el cual el cual se utilizó para compilar el código y ejecutar el programa. Entonces, pues inicialmente vamos a ver aquí nuestro chat GPT. Este que vemos aquí en pantalla no es el código final, es como se puede decir como el código base. Se le hicieron algunas modificaciones pequeñas para que se pudiera ejecutar perfecto. Entonces, ¿cómo llegamos al código final? ¿Cómo llegamos a este código? Simplemente empezamos con una pequeña pregunta. Necesito una ayuda para un programa en lenguaje C++ que permita calcular el diámetro de un círculo. Aquí inicialmente nos dio el primer código, el cual tenemos aquí a este lado. Lo quiero mostrar para ver la comparación de cómo empezamos y cómo terminamos. Entonces, este fue el primer código que ChatGPT nos arrojó, según la solicitud que nosotros le hicimos. Y poco a poco fuimos añadiéndole preguntas, haciendo solicitudes de que ingresara o quitara algunas opciones, como podemos ver acá. Necesito que el programa calcule el radio, necesito que el programa dé dos opciones o calcular el radio o calcular el diámetro. Y aquí pues en cada pregunta iba editando cómo hacer para que la constante aparezca en el código, se le pidió utilizar la constante pi que se nos solicitó. Entonces, pues digamos que la generalidad del código se creó en base a esto, en base a ir buscando de a poco eh, que nos desarrollara el código lo más completo posible según se había solicitado para pues el producto final, que es el que tenemos acá. Entonces, pues acá podemos ver perfecto para que, digamos, pues para algunos casos se le hacían preguntas para entender cómo funcionaba el, el código, los comandos, los bucles, la entrada de información, las bibliotecas, bueno, etcétera. Aquí está toda la información. Aquí pues ya vemos que no hay edición, simplemente son aclaraciones de dudas. Y ya pues finalmente nos muestra el código final. La última modificación que se le hizo, voy a mostrarla aquí, que cuando salga el programa nos muestra un mensaje, gracias por usar este programa, el cual vamos a ver ya pues en la ejecución del programa. Entonces, como les explicaba al principio, este fue el primer programa. Quiero compilarlo y ejecutarlo para que podamos ver la diferencia entre el primer programa que hicimos y cómo llegamos a este código. Entonces, la generalidad, este es un programa que calcula el diámetro a partir de un radio, nada más, de un círculo. Entonces, vamos a compilarlo, aquí en la partecita de abajo, 1.88 segundos de ejecución, sí, y lo ejecutamos. Dice, ingresa el radio en círculo. Vemos que ni siquiera está bien escrita la palabra círculo, por lo mismo, porque pues no está bien, no está terminado el programa, el código. Vamos a ingresar un número al azar, 5. Nos dice el diámetro del círculo es tanto y finaliza el programa. Entonces, vimos todos los errores que tenía, por eso se hizo las preguntas que se hizo y gracias a eso se llegó a este código. Entonces, la generalidad del código, este nos calcula el área y el diámetro de un círculo en base a su radio. Que nos pide el programa que ingresemos un radio, con ese radio él nos va a calcular tanto el diámetro como el área, que era lo que se solicitaba. Y se lo solicitaba pues que teníamos que utilizar una constante, la cual era pi, pero una constante muy, muy específica, la cual tenemos acá y ya la vamos a explicar. Entonces, para explicar el código y para explicar cómo funciona el programa, vamos a ejecutarlo y vamos a ir explicando línea a línea y en algunos casos un bloque completo de código para entenderlo un poco más fácil. Entonces, compilación. Dice 1.86 segundos, sin errores, perfecto. Ejecutamos y aquí ya está nuestro programa. Entonces, generalidad del código. Todo el código, para este caso, inicia con tres líneas que son las más importantes, que son las bibliotecas. Incluye iostream, CMAT y Linux. Cada biblioteca tiene una función en particular.
La biblioteca iStream es la que nos permite que el código sea tanto de entrada como en salida de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que el programa nos va a mostrar información y asimismo nos va a solicitar información para que se ejecute. La biblioteca CMAT es la que nos permite que el código pueda utilizar funciones matemáticas. Para este caso se utiliza porque para calcular el área de un círculo se utiliza una función matemática. Ya la vamos a ver. Y la biblioteca limits, que es la que nos ayuda a identificar y evaluar cuando se ingresa un dato que no es correcto por parte del usuario que esté ejecutando el programa, también ya lo vamos a ver. La línea 5 que nos dice Using Namespace std, esta lo que nos hace es que nos evita que tengamos que escribir estas tres létricas en cada renglón del código. Si esto no estuviera, tendríamos que escribir antes de cada CAO, antes de cada CI, antes de prácticamente cada línea de código, estas tres letras para que pues, nos pueda identificar de manera, y para que nos pueda leer de manera correcta el código. Ya en la línea 9 el int main es ya la ejecución como tal del programa, la función principal del programa. Aquí se declara una constante que es la constante pi, y dice constante pi. Este double significa que esa constante es una constante de tipo real. ¿Qué quiere decir eso? Que debe ser un número decimal, como lo vemos aquí, 3.141592653559, que es el número pi que vamos a utilizar o que se va a utilizar para calcular el diámetro del área del círculo. Aquí se declaran otras cuatro constantes, las cuales son el área, el diámetro del radio, también un double, eso qué quiere decir que nos va a expresar estas constantes en números reales, de ser el caso. Y la constante int para el menú de opciones, el cual quiere decir que int es números enteros. Este no nos va a aceptar decimales y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Algo importante, muy importante, lo vamos a ver mucho en el código, que hay como unos comentarios, que eso se llaman comentarios del programa. Cada que nosotros queremos hacer un comentario dentro de un código de un programa, siempre vamos a utilizar dos backslash y vamos a poner el comentario que nosotros necesitemos. Esto no va a aparecer en el programa, simplemente es una guía para el usuario que está desarrollando el código del programa. Esto lo vemos acá, lo vemos acá, lo vemos acá, bueno, lo vemos en varios lados, precisamente para eso, para ayudarnos a entender cada parte del código. Primera información que nos muestra. Como podemos ver acá, hay una salida de datos, cout, cout es salida de datos, y un end es la finalización de esta línea. Entonces vemos que hay dos líneas, que dentro de las líneas dice cálculo del área y diámetro de un círculo, lo vemos acá. 10 líneas, cálculo del área y diámetro de un círculo, que es el título de nuestro programa. Y ya aquí más para abajo empieza más el código. Primer comando, comando do. Este comando se utiliza para crear un bucle que se debe ejecutar al menos una vez. ¿Eso qué quiere decir? Que al menos una vez nos va a mostrar este menú de opciones, ¿verdad? Lo vemos acá. Cout, cout, salida de información. Seleccione una opción del menú principal. Opción 1, calcular el área y diámetro de un círculo. Opción 2, salir del programa. Y cout, por favor, ingrese su opción. Por favor, ingrese su opción. Perfecto. Tenemos un SEIN. Este SEIN significa ingreso de datos, ingreso de información. ¿Qué quiere decir? Que el usuario que esté ejecutando el programa debe ingresar una información para que el programa se ejecute, ¿verdad? Entonces aquí nos está pidiendo ingresar una opción. Segundo comando que se utiliza en el código, comando if, que lo vamos a ver muy seguido. Este comando if y este bloque de código que vemos desde aquí hasta aquí es el comando que se utiliza o que utiliza la biblioteca limits para identificar y evaluar si el usuario está ingresando información correcta. ¿Eso qué quiere decir? Que si ingresamos una opción que no es correcta, el programa automáticamente nos va a decir que esa información que estamos ingresando no es correcta. Vamos a hacer una prueba. Dice que debemos ingresar opción 1, 2. Ingresemos opción 8. Entonces, ¿qué nos dice? Opción no válida, intente nuevamente. Lo vemos acá. Opción no válida, intente nuevamente. Y esto nos va a repetir este bucle hasta que ingresemos una de las dos opciones correctas. Lo mismo con una letra. Si ingresamos una letra o tres letras, opción no válida, intente nuevamente. Perfecto. Entonces, eso es lo que nos hace este pedazo del código, ¿verdad? Mientras la opción sea uno o sea 2, entonces si la opción es uno, nos va a solicitar eh, que ingresemos el radio del círculo. Si la opción es 2, lo vamos a ver acá abajo, va a finalizar el programa. Ese while es una condicional. ¿Eso qué quiere decir?
que condiciona, como su nombre lo indica, a que si el usuario escoge esa opción, tiene que ejecutar alguna de esas dos tareas. Entonces, vamos a ingresar la opción uno para que nos solicite el radio. Opción uno: ingrese el radio del círculo en centímetros. Lo vemos acá. Ingrese el radio del círculo en centímetros. Nuevamente vemos el if para que nos evalúe si estamos ingresando una entrada correcta o incorrecta. Y si nos está ingresando una entrada correcta, o sea, una información diferente de cero, entonces ahí ya nos va a calcular el área. Vamos a probarlo. Vamos a ingresar letras. Entrada no válida, ingrese un número positivo. Aquí lo vemos. Entrada no válida, ingrese un número positivo. ¿Por qué? Para calcular el diámetro de un círculo tiene que ser un número real positivo. ¿Vale? Entonces, vamos a ingresar primero un número real. Vamos a ingresar 5.2. Cuando ingresamos 5.2, entonces aquí lo vemos. Como ya ingresamos un número positivo, que es lo que nos dice este condicional, nos calcula, nos hace el cálculo de lo que le estamos solicitando. El diámetro, que se calcula dos veces el radio o dos por el radio, y el área, que es pi por el radio al cuadrado. Entonces aquí está la función matemática que hablábamos al principio de la biblioteca CMAT. Esta función es la que utiliza esa biblioteca. Aquí ya nos muestra el diámetro del círculo y el área de un círculo. Entonces, aquí lo vemos. El diámetro del círculo es el diámetro, agregamos centímetros porque se está solicitando en centímetros, y el área en centímetros cuadrados porque el área de un círculo se expresa en centímetros cuadrados. Una vez termine de ejecutar el cálculo, entonces nos va a pedir alguna de estas opciones. Nuevamente, el comando do para un bucle que se tiene que ejecutar al menos una vez. Aquí lo vemos, volver al menú principal o salir del programa, volver al menú principal o salir del programa. Nuevamente el comando if para verificar que sí estemos ingresando una opción válida. Vamos a probar nuevamente este comando. Dice opción 1, opción 2, opción 987. Opción no válida, intente nuevamente. Vamos a ingresar una letra. Opción no válida, por favor, sí, intente nuevamente. Entonces, esto, aquí lo ponemos en el comentario, forza la repetición del bucle. ¿Eso qué quiere decir? Que esto se va a repetir hasta que el usuario ingrese a la opción uno o la opción 2, que es la que nos está dando a elegir el programa. Entonces, para este caso, vamos a escoger la opción uno, vamos a calcular un radio nuevamente. Entonces, nos dice que, no, la opción 1 era para volver al menú principal. Listo, volvemos al menú principal. Vamos a calcular otro diámetro. Anteriormente intentamos con un número real, vamos a intentar con un número entero, 12. Nuevamente nos hace el cálculo, perfecto. Nuevamente nos muestra las opciones. Entonces, ya la generalidad del programa, aquí ya estamos en esta línea del código, en la que podemos escoger una de las dos opciones, o ejecutar un error como ya lo vimos anteriormente. Entonces, vamos a darle aquí, y mientras la opción sea 2 en el último condicional, nos va a mostrar esta salida de datos, que es para salir del programa. Entonces, vamos a darle opción 2. ¿Qué nos dice? Gracias por utilizar este programa, programa finalizado. Gracias por usar este programa, programa finalizado. Y el código termina finalmente con el valor de retorno cero. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nos muestra esto es que el programa se ejecutó exitosamente. Para este caso, proceso exitoso después de 518.5 segundos con un valor de retorno cero. El programa aquí ya se nos ejecutó correctamente. eh, con todas las condiciones que se nos dieron. Entonces, pues, este es el código que se logró crear con ChatGPT, con todas las especificaciones que se nos solicitaron, eh, con la explicación, pues, lo más detallada y clara posible en el tiempo que tenemos. Espero haya quedado muy claro, espero haya sido lo solicitado y nos veremos en un próximo video. Gracias.